Pues mira, Pame, esta historia para mí empieza hace muchísimos años. Mi abuela paterna muere por cáncer de mama en sus poquitos cuarentas. Luego, la hermana de mi papá, cuando yo era chica, joven ya, ella muere también de cáncer de mama. Entonces, mi mamá es médico y desde que yo me acuerdo, ella me dijo, tienes que tener mucho cuidado porque tú tienes una amenaza de cáncer de mama y tienes que tener mucho cuidado. Entonces yo crecí un poco con esa amenaza, ¿sabes? Crecí con esa amenaza de que siempre podía, y además con un pensamiento muy infantil, pues yo no lo veía como una posibilidad, sino un poco como un decreto. Entonces, siempre lo tuve muy presente. No sé qué tan bueno sea, pero esa es mi historia. Yo lo tuve muy presente siempre. Y un día, cuando tenía 42, sí, 42 años, mi bebé acababa de nacer, bueno, para mí acababa de nacer, tenía 2 años y un par de meses, me estaba bañando y yo lo que acostumbraba era enjabonarme muy bien las manos cuando me bañaba en la mañana y tocarme siempre los senos. Yo siempre me estaba explorando. Y también me exploraba cuando me ponía la pijama en la noche. Entonces lo hacía en la mañana y en la noche. El saber y reconocer mis senos, pues a mí me ayudó mucho porque justo un martes me estaba bañando y sentí como si sintieras esta parte de tu mano en el seno, en el exterior del seno derecho. Yo me había ido, eso fue un enero, yo había hecho me había hecho una mamografía eh, en, como en octubre o septiembre, octubre, y todo estaba bien. Entonces lo que hice fue volver a correr. Yo dije, bueno, seguramente es un tema hormonal. Me esperé, al siguiente día lo volví a sentir y al tercer día ya estaba con la ginecóloga. La ginecóloga no le gustó y me mandó al Chopo, entré al Chopo, me hicieron los estudios tradicionales, y cuando estaba en el estacionamiento, el chico de la, del equipo salió por mí. Y cuando salió por mí al estacionamiento dije, Ingue suya vali madre. Entonces me asustó muchísimo, regresé, le cambiaron no sé qué al aparato, me lo volvieron a hacer. Y muy chistoso porque me dijo, usted es muy buena gente, seguro no tiene nada. Entonces, bueno, te lo retrato un poco porque cuando estás en ese nivel de atención, ¿no? De alerta, pues todo te suena como al triple, ¿no? Bueno, entonces, claro, le tuvieron que hablar a mi ginecóloga para que ella diera la autorización porque estaba muy reciente la mamografía debes de dejar pasar por lo menos 6 meses, entonces no habían pasado ni 6 meses y yo me estaba volviendo a hacer esa, ¿no? Desde el técnico, desde el médico, desde la enfermera oncológica, de pronto no sabemos cómo aminorar el che susto, ¿no? De puta, sí, tienes cáncer de mama, ¿no? De ahí, este, fuimos al COI. En el COI me empezaron a hacer estudios. El COI hace 10 años pues era muy nuevo, tenía como 2 meses de haberse inaugurado. Es el Centro Oncológico Internacional, así se llama. Y ahí me empecé a tratar y, y luego me confirmaron, me hicieron una biopsia. Al paso, esto te lo estoy platicando así como rápido, pero fueron como en lapso de 2, 3 semanas en lo que los estudios confirmaban que sí había un cáncer, pero cuando me hicieron la biopsia se dieron cuenta de que no era esa bolita el cáncer. Entonces, pues tuve que ¿Cómo? ¿Qué era esa bolita que tú habías era sentido? una bolita de grasa, seguramente era una bolita que... Tú estás viendo un milagro, Pame. Estás siendo una mujer milagro. Y entonces, pues se dieron a la tarea de empezarlo a buscar.
¿Sabes? A mí se me hacía muy raro que mi mamá no lloraba. Yo decía, ¿por qué mi mamá no llora? Qué raro. Y total me citaban y me hacían otros estudios y me hacían otros estudios hasta que por fin fuimos con una doctora que me empezó a hacer un ultrasonido y pues ella me dijo, mira, tú abres así los brazos y te recuestas y platícame de Constanza, Constanza es mi hija, platícame de Constanza y platícame de ti, qué tal la UNAM y qué tal el trabajo y así, ¿no? Y pues yo platicando como si nada, como me estás viendo, así platicando, muy a gusto. Y de pronto hizo un silencio y volteó a ver a mi mamá estaba del lado izquierdo mío, la volteó a ver y le dijo, aquí está. Entonces, qué chistoso. Bueno, y entonces resulta que la lesión del cáncer estaba a la altura de mi pezón, pero hacia casi en la pared del seno derecho. Pero mis senos eran muy grandes, entonces nadie los iba a poder encontrar hasta que fuera realmente grande. Al paso del tiempo te das cuenta de muchas cosas y ahora entiendo que para ella era una sobrepresión porque si sí estaba confirmado que había cáncer en mi cuerpo, pero no era esa bolita, pues entonces ¿dónde estaba? ¿No? Y ella como es médico, pues sabía que tenía que estar en alguna parte. Y primero tenían que descartar la mama. Entonces, cuando ella lo encuentra y le dice, aquí está, pues entonces ya ella se relaja y sabe bueno, que sobre todas las cosas, que estábamos a muy buen tiempo. Entonces contactamos a un cirujano plástico y el cirujano plástico tenía que ir a hacer no sé cuántos congresos a Japón, ya no sé dónde. Entonces me pidió que lo esperara y lo esperé. Entonces me programaron para el 11 de marzo. El 11 de marzo es mi segundo cumpleaños, por eso me acuerdo. Y pues llegamos al hospital y claro que pues yo estaba muy ilusionada por salir de ahí solamente con una reconstrucción, me iban a hacer una reconstrucción y también yo argumenté que por favor me quitaran las dos mamas. Claro. Entonces el oncólogo me dijo, no, eso no se puede, no, no es lo indicado. Y yo le dije, mira, yo te amo con todo mi corazón, pero esto no es pregunta. ¿Ah? Tengo una niña de 2 años y medio y soy mamá soltera, feliz, y yo tengo que guardarle la madre a la niña. O sea, no sé qué tengas que hacer, pero yo me voy a meter ahí a confiarte la vida, pero me quitas las dos mamas, por favor. Entonces, él lo que hizo fue argumentar eh, retirar las dos mamas por salud mental. Entonces, ese 11 de marzo entré al quirófano y en teoría yo debía de haber salido del quirófano como a las 5 horas, 5 o 6 horas. Y a mí me despertaron, entré como a las 6 de la mañana y me despertaron como al 20 para las 8 de la noche. Resultó que el cáncer se había ido hacia los ganglios del brazo derecho. Entonces, En 3 meses. en 3 meses. Y dije, pero ¿por qué? Si yo había quedado con Constanza de hablarle cuando saliera del kinder, ¿no? Y me asustó mucho no poder comunicarme con ella. Y entonces eh, tuve una crisis, me quería arrancar todo, los veía como serpientes, los tubos. Yo dije, ¿esto qué es? Me quieren chupar, me quieren matar. Entonces me quería arrancar todo, me tuvieron que detener. No, no estuvo padre. Este momento no fue nada padre. Entonces, pues todo el pronóstico empezó a cambiar, porque pues, aparentemente me abrían, me quitaban las mamas, me hacían la reconstrucción con la misma grasa que yo tenía en el abdomen
quedaba divina, ¿no? Y me iba a mi casa. Además, quedabas espectacular. Quedaba yo espectacular y me iba a mi casa con mi chiquita y feliz de la vida como si no pasara nada. Pero pues no fue así. Me tuve que quedar. Sí me hicieron la reconstrucción, entonces el doctor estaba un poco desesperado porque pues sabía que podía tener riesgo de incluso llegar hasta la radioterapia. Y, y bueno, pues hasta ese momento, hasta ahí sabía yo, ¿no? Yo Pero sabía sí que te quitaron las dos. sí, me quitaron Ujú. las dos. Me quitaron las dos, hicieron la reconstrucción, pero en una reconstrucción pues que implicaba mucho riesgo, ¿no? Mucho riesgo porque Tuvieron que quitarte ganglios, supongo, ¿o me no? quitaron 21 ganglios del brazo derecho. Pues nada, empecé como a pues estar ahí en el hospital, todo salió bien, lo mandaron todo a patología para pues identificar que pues que si otros ganglios estuvieran contagiados o no, y resultó que no, solamente había uno centinela, que fue el que les preocupó mucho, y uno regular, nada más de 21 ganglios, solo dos estaban mal. Y bueno, al día siguiente se empezaron a rotar, ya sabes, la familia, que ahora viene la tía y ahora viene el tío y ahora, bueno, el tío no, mi hermano, luego mi mamá, una amiga mía, un gran amigo mío. Y cuando pobrecito amigo mío le toca la mañana de cuidarme, estaba, eso fue la segunda noche, la segunda mañana o la tercera mañana. Y yo me acuerdo que empezaron a pegar en mi cama. La historia es que yo estaba a dos de un paro a un paro respiratorio. Ahora, después del COVID, entiendo que es estar en 72 de oxigenación, pero pues a mí entonces me dijeron, es que estabas en 72 y yo, pues, ¿qué es bueno o es malo? No sé, pero no me podía despertar, me estaba quedando dormida y me estaba yendo. Entonces este amigo mío me empezó a hablar, me dijo, oye, ya son las 10, ¿por qué no despiertas? ¿Cómo te sientes? Y pues como no le contestaba, empezó a pegar de gritos, llegaron los enfermeros y lo que me despertaba era el golpe de la cama, que trataban de sacarla del cuarto para llevarme a urgencias y gritaban y yo abría los ojos y veía como el movimiento hasta que un enfermero le dijo a otro que era su primer día de trabajo. El que estaba junto a mí era un enfermero que era su primer día de trabajo y el que estaba en mis pies, en los pies de la cama, había estado en la cirugía, entonces él sabía un poco el contexto de lo que estaba pasando. Y le dice, dile que respire por su hija. Y entonces el enfermero se agachaba y él decía que me gritaba, pero yo no lo oía tanto. Nada más oí cuando me dijo, madrecita, jálele, imagínate. Yo decía, lo menos, lo menos cariñoso, el pobre hombre bueno, era un muchacho, estaba espantadísimo. Y me decía, por favor, madrecita, por su hija, jálele. Y yo decía, ¿qué jalo? ¿Qué jalo? Y ya, pues respiré y ya me puse bien. Ya después ese fue como el primer gran susto que fui consciente. O sea, ya sabía que había un problema, pero no era muy consciente de qué nivel de problema. Y bueno, y ya Pero, después pero no entiendo, ¿por qué te pasó eso? pues me pasó porque estuve mucho tiempo en la anestesia. Después fue Mm, lo que me platicó el anestesista. Me dijo, es que pues yo inicié con un tipo de anestesia que era por menos tiempo. Y mm, cuando se había ido a ganglios y lo cachamos, pues toda la demás cirugía, más el permiso, ya sabes que salen y buscan al familiar y la situación está así, y pues nos tienen que autorizar. O sea, es todo un protocolo, ¿no? Hay muchos protocolos en los temas de cirugías. Y entonces, pues de salir a lo mejor a las 2 de la tarde, pues a mí me despertaron hasta el cuarto para las 8 de la noche. Entonces había sido demasiado y pues no pensaron que por mi edad pudiera llegar a tener como esa disminución de oxigenación tan marcada. Me veo como viejita, pero no soy tan viejita, ¿eh? Lo que pasa es que
Los lentes no me ayudan. No te ves Bueno, viejita. y así fue, total que, pues ya me fui a mi casa y me dijeron, sí, tenemos que poner quimios, tenemos que hacer quimios, una sesión de quimioterapia y fue muy fuerte. Yo creo que todos los tratamientos oncológicos de pronto son tan agresivos y son tan, como no sabes qué va a pasar, o sea, en realidad no sabes si va a funcionar o no. Pasas por un rato de mucha ansiedad, de mucha... mm, es un estrés como y muy traumático sobre la incertidumbre, ¿no, Pame? ¿Y qué va a pasar? O sea, ¿funcionará o no funcionará? Mm, me, me asignaron darme la que es un poco menos agresiva. Entiendo que hay una que es muy fuerte con el corazón. La mía no era tanto. Nada más eran 4 tomas cada 27 o 28 días. No me acuerdo ya bien. Y eso fue. Ahí empezamos con las quimios. Me acuerdo muy bien que fui un poquito, me regalaron un par de días para pasar la fiesta de cumpleaños de mi mamá, que iba. La primera, me pasó algo muy especial que te lo quiero platicar. Resulta que entro al COI, el COI haz de cuenta que estás en Houston, es una cosa hermosa. Yo tuve muchísima suerte en ese sentido. Yo creo que tuve una cadena de ángeles a mi alrededor permanente y constantemente durante todo ese proceso. Pero llego al COI y me ponen el marca, no es marcapasos, ¿qué te dije que era? El catéter. Catéter. Y después me ponen como en una cabina que está pues muy limpia y ahí me empezaron a poner algunas cuestiones para que no se me tapara y tal. Y entonces entra una enfermera, pero agazapada, o sea, no se le veía más que los ojos verdes que tenía, así como luces. Y pues yo me puse a platicar con ella, le dije, ¿cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿Y tú qué haces? ¿Y por qué estás aquí? Se moría de risa y decía, esta señora de veras, ¿qué le pasa? Y, y entonces yo le dije, como no era nadie para mí, yo le dije, yo estoy segura que esto es solamente el principio de una gran historia, porque nadie puede pasar por esto y, y que no te cambie, que no te modifique. Estoy con la enfermera, me está revisando y yo empiezo como a pensar en voz alta y a platicarle un poco a ella y le empiezo a decir todo esto que estoy sintiendo en ese momento y le voy platicando que pues tiene que tener un sentido más allá, ¿no? De solamente una bolita de células que pues no se pusieron de acuerdo y se empezaron a acumular y yo tratando de amortiguar todo aquello, ¿no? Y me dijo, oiga señora Gaby, estaría interesada en tener, en que yo la contacte con un maestro de Reiki. Y yo dije, claro, ¿por qué no? ¿No? Yo con esa soberbia que me rebasaba. Y yo, sí, claro, claro, y claro, sí, tú dámelo, yo lo busco. Bueno, entonces me dio el teléfono, después, ¿no? Salimos de ahí, me vestí y tal, y me dio el teléfono y me fui. Entonces, bueno, total que pasó ese primer día. Evidentemente la señora que estaba junto a mí, Pame, este, me agarró la mano, me dijo, te deseo lo mejor del mundo, aquí hay ángeles para ti, yo no voy a volver. Y yo le dije, pero ¿por qué no vas a volver? No, esto me va a matar, prefiero no, me voy a ir, no voy a volver. Entonces me dio mucha angustia, a mí me dio mucha angustia. Vives muchas cosas cuando estas cosas pasan, pero, pero entendí también, ¿sabes? Que pues cada quien toma sus elecciones y cada quien es libre de tomar esas elecciones, incluso la manera en que mueres, ¿no? Bueno, a veces puedes, hay gente que se muere cayéndose de un árbol o de un avión y pues no le dieron la opción, pero
pero hay gente que sí puede tomar la decisión de cómo morir, pero yo estaba segura, aunque yo no me quería morir, de que no sé cómo va a pasar, pero no me voy a morir de esto. De esto no, me voy a morir un día, pero de esto no me voy a morir. Como todos. Sí, y entonces me fui a mi casa y muy contenta y muy tranquila, y yo dije, pues no siento nada, no pasa nada, pues no, que era terrible, ya sabes, yo todavía tocándole la puerta al diablo, ¿no? Y yo, no, pues todo muy bien. El segundo día, claro, me pusieron una inyección de no sé cuántos miles de pesos para que no vomitara, y ya sabes. Y bueno, mi mamá es un gran médico, pero me dijo, yo no puedo con esto, así que vamos a contratar a una enfermera que te sepa mover, que te sepa tratar, porque yo no te quiero lastimar. Y creo que fue una gran decisión de mi mamá. Una grandísima, muy agradecida con mi mamá siempre. Y entonces la enfermera Tere, maravillosa, te digo que muchos ángeles, es un gran ángel. Entonces ella pues, me atendió muy contenta, me dijo, ahora vamos a cambiar la dieta, empecé a comer diferente, tomaba mucho más agua, dormía muchísimo más y pues muy incómoda porque tenía no nada más la cirugía de arriba, sino la cirugía de abajo. La cirugía de abajo me abrieron de punta a punta para tomar de ahí la La grasa grasa. y reconstruirme las mamas. Pasan, en la primera quimio, pasaron 3 días y en el tercer día, la mitad de mi cuerpo se empezó a paralizar. Entonces se me empezó a dormir la lengua, empecé a oír como raro y no me podía mover bien. Y la enfermera se acababa de ir, ella se iba como a las 8:30 de la noche. Entonces Tere se acababa de ir y estaba ahí un amigo mío, la nanita de Constanza, y en eso llega mi mamá con una amiga y yo nada más veía cómo todos corrían y le hablaban a la oncóloga clínica y le decían, ¿qué hacemos? No, pues no se la pueden llevar, porque recordemos que cuando estás en un tratamiento de quimioterapia, todo estás súper flat. Entonces, no tienes, no tienes un sistema inmune fuerte, estás súper bajita en muchas cosas. Entonces, si te metes a un hospital y cualquier babosada que se te pegue, pues te va a dar con tubo. Entonces decía, no la pueden internar, no la lleven, no la traigan, no la muevan, no le hagan, a ver, voy para allá. Y en el a ver, voy para allá, yo nada más veía como todo el mundo corría como gallina sin cabeza y yo ya las había dejado de oír y ya no podía hablar. Entonces me senté en un taburete que hay en la casa, que todavía lo guardo, porque me tengo que acordar. En el taburete me senté y dije, a ver, ¿qué necesito para vivir? Porque pues ya me voy a morir. O sea, esto ya no veo, ya no oigo bien, ya no puedo hablar, me voy a morir. Y dije, respira, respira, solamente respira. Entonces empecé a controlar mi respiración y a estar en mi respiración. Y pues ese es un principio básico de meditación, ¿no? Pero no, o sea, te confieso, en ese momento nada cruzó por mi mente más que respira y hasta ahí. Entonces empecé a respirar y me empecé a relajar y dije, pues está bonito morirme en mi casa y no en un hospital ahí toda sola, entubada, pues está bonito. O sea, dentro de lo que cabe, está bien. Y además Constanza estaba dormida, no me va a ver morirme, entonces está aceptable la situación. Pero no me morí, empecé de pronto a recuperarme y me llevaron a mi recámara y volteo hacia el buró y pues ahí estaba el teléfono del chico, o bueno, yo no sabía que era un chico, del maestro de Reiki. Y dije, a ver, ha sido más claro, Gavita. Entonces le hablé, le mandé un mensaje, le dije, me urge, sí, claro, mañana voy. Y pues tú te imaginas, ya sabes, ¿no? Como estas imágenes así del y el hombre con el turbante. Descalzo con el turbante vestido de blanco. Sí,
sí, así la barba, ¿no? Toda la sabiduría concentrada en las barbas blancas. No, nada que ver. Mi hija se iba al kinder, abro la puerta, ya se iba, Dios, mi amor, que te vaya bien con la nanita, que estaba a 3 casas de mi casa, el kinder. Y de pronto un chico, de lo más sencillo, me dice, hola, vengo a hablar con Gabriela. Le dije, sí, claro, ¿de parte de quién? Pues de Alfonso. Alfonso, es que Alonso es mi terapeuta. Alfonso. Y yo lo vi y dije, ¿es neta? O sea, era mucho más joven que yo, estaba estudiando literatura. No sabes qué ser de luz maravilloso. Entonces entró, yo obvio lo entrevisté primero, yo le dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo así, don José? O sea, ¿de veras? Y entonces me dijo, mira, te voy a explicar, me contestó todo lo que le pregunté, y cuando él me empieza a preguntar a mí, pues no, o sea, no te quiero contar las fibras, ¿no? Empezamos a hablar sobre cuestiones como mucho más profundas, y, y cuál, o sea, ¿tienes fe? ¿Cuál es tu nivel? ¿En qué crees? ¿Por qué crees? Y entonces empezamos a entrarle al ser, ¿no? Y él me dijo, mira, yo lo que hago es un tratamiento que se llama sanación de luz y hago meditación, es un tipo de meditación de sanación de rosas, pero todo es energético y hago cirugías astrales y me empezó a platicar unas cosas que decía, este tipo será, ¿no? Y dije, él llegaba cuando Con se iba a la escuela, o sea, a las 9 de la mañana, y se iba cuando ella regresaba, o sea, 1:30. Y era un llorar y meditar y llorar y llorar y explicarle. Y entonces repasamos toda mi vida, repasamos, eh, Tu mantra, pues sí, tu decreto, a mí empezamos me va a dar esto. todo, porque en qué momento decidí aliarme con las mujeres de mi familia, en qué momento decidí sí pertenecer a las Perera, ¿no? A las Perera, pero a las Perera que se enferman, ¿no? Y que no sé qué, yo dije, no, yo no me quiero morir como ellas, muchas gracias. Pero ¿sabes qué? Te das cuenta que es todo es, es un todo. Uh-huh. O sea, no sé, sí sé cómo explicarlo. Por, Creo que ahí empezó mi viaje verdadero a la vida, a entender de qué se trata la existencia. A ver, declaro, evidentemente, y con todo el respeto para el mundo, o sea, desde mi perspectiva hacia mí. Siempre estaba en el juicio de lo que debía de ser, de lo que tenía que ser, de lo que debía lograr, de lo que debía de alcanzar, si alguien estaba bien, o sea, la vida se dividía entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y de pronto omitir el juicio y simplemente comenzar a estar desde lo más básico, ¿no? Respirar, identificar qué es lo que tu cuerpo necesita, pero identificarte no nada más en el cuerpo físico, sino también tu cuerpo emocional y tu cuerpo intelectual y tu cuerpo energético. Entonces, ¿qué es lo que creo que siento y qué es lo que siento que creo y cómo se manifiesta en el físico y cómo impacta en el cuerpo energético y cómo va de regreso? Y en todos estos 4 puntos, cómo se están cruzando y cómo interactúan. Y de pronto te voy a confesar que ya llevo 10 años, pero en esos momentos, pues para mí era como, wow, no manches, de veras, desde allí viene. Tocar la campana me toca hasta marzo, Pame. Ok. Sí, este próximo marzo 11 me toca. Pensé que la tocabas cuando terminabas con el tratamiento. Sí, pues fíjate que en mi caso, Ujú. después de que te hacen bueno, después de que tuve la quimioterapia, después me hicieron la radioterapia. Entonces la radioterapia, por eso te platicaba que ayer fui con un cirujano plástico, porque la radioterapia lo que hizo fue quemar la reconstrucción del seno derecho. Entonces quedó como amorfo, una quedó como mucho más atrás de la otra. Y bueno, en fin, después de eso,
en mi caso, por mi edad, me dieron una extensión de tamoxifeno por 5 años. No sé si siempre lo hagan con las demás, de los demás casos de cáncer de mama, pero a mí me lo hicieron así. Y una vez que terminé los 5 años, que yo estaba jurando tocar la campana, mi oncólogo me dijo que no, que otros 5 años íbamos a tomar otro medicamento que no me acuerdo cómo se llama, y lo vamos a suspender justo terminando, llegando a marzo. Entonces ya me dijo que me comprara la campana más grande de basura que pudiera encontrar para que la toque desde mi casa el 11 de marzo. Creo que cada quien tiene su camino, ¿sabes? O sea, es difícil como decirle a alguien, va por aquí. Yo creo que más bien cada quien tiene el derecho y la obligación de explorar su propia ruta, ¿no? O sea, hay gente que es súper católica, hay gente que no, hay gente que es escéptica y tiene otros recursos, ¿no? O recursos de reflexión y buscan la manera de sobrellevar los momentos más difíciles y poder de alguna manera volverse a formar. Porque le platicaba a Liz y le decía, es que es bien chistoso porque la gente dice, bueno, pero ya no usan rehabilitar, te recuperaste, ¿no? No, nadie se recupera, o sea, te reinventas, pero no te recuperas, o sea, no vuelves a ser la misma persona. Y qué bueno, ¿no? Porque pues pasar por esto y luego que seas la misma, pues qué chiste, ¿no?